Ya, ahí está grabando la pantalla, se supone. Bueno, ya, luego de la presentación que tuvimos, la idea es que nos hayamos conocido un poco más. Bueno, eso va a ser también a lo largo del curso. Eh, Estamos en el laboratorio de Biología Vegetal 2, Bio 222, el primer semestre del año 2021. Mi nombre es Aaron Cádiz. Es el correo al que me pueden consultar cualquier cosa. Ya sea si incluso tienen alguna duda sobre alguna especie que encuentren, preguntas de cualquier tipo, obviamente con respecto a la asignatura, me las pueden hacer aquí a este correo, aaron.cabiz@pucb.cl. Y bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos en general de este curso? Es entregar información básica acerca de sobre morfología y anatomía vegetal y la relación entre la estructura y su función. Es decir, vamos a aprender a conocer cómo están estructuradas las plantas, vamos a conocer cómo se nombran cada una de sus partes, la hoja, los tallos, los tipos de hoja, los tipos de tallo, etc. Y la relación que tienen toda esta estructura en un medio ambiente. Por ejemplo, podemos tener un tipo de hoja, no sé, de forma redonda, aciculada, pinnada, etc. Y esta forma tienen una relación en su medio. Por ejemplo, no sé si conocen el bosque esclerófilo o lo han escuchado hablar en algún momento. Es un bosque que se desarrolla en los tipos de clima mediterráneo, como por ejemplo en Chile central, en toda la cuenca del Mediterráneo, donde existen condiciones ambientales bastante particulares. Por ejemplo, eh, el verano es bastante prolongado, muy caluroso y muy seco, y los inviernos son bastante cortos, generalmente 3 meses de lluvia, y además son muy fríos. Entonces las plantas se han adaptado a estas condiciones extremas para sobrevivir, y una de las cosas que han desarrollado es un tipo de hoja bastante particular, que es una hoja de tipo esclerófila. Esclero significa duro y filo significa hoja. Entonces han desarrollado un tipo de hoja bastante particular y tiene una relación obviamente con su medio. Estas hojas se caracterizan porque son duras, son lustrosas, tienen una capa de cera en la superficie, y eso le permite desarrollarse en un ambiente bastante seco y muy caluroso. Por ejemplo, si nosotros vemos el quillá y el litre o el peumo, son plantas que tienen la hoja bastante dura, y es justamente porque crecen en un ambiente particular. Entonces hay una relación directa entre la anatomía, la morfología. Generalmente son hojas bastante pequeñas, no son hojas muy grandes, porque si tenemos hojas muy grandes van a perder mucha agua por su superficie, y por lo tanto en un lugar donde es muy seco eso no es ventajoso. Entonces las plantas tienden a reducir el tamaño de la hoja y por lo tanto a reducir la pérdida de agua en este tipo de ambiente particular. Eh, y esa anatomía también está relacionada con una estructura y una función particular, como dijimos, en un ambiente que puede ser bastante severo. Entonces, la idea es ir complementando toda esta información que se entrega en cátedra con todos estos ejemplos que podemos tener en la vida cotidiana. Entregar nociones sobre clasificación de los vegetales superiores. Nos vamos a enfrascar o nos vamos a enfocar en las plantas vasculares. No vamos a considerar los musgos, por ejemplo, ni la alga. Y vamos a ver sus caracteres morfológicos y anatómicos bueno, de todas estas plantas. Bueno, también los helechos no los vamos a considerar, solamente las plantas con semillas, es decir, angiosperma y gimnosperma. Y sobre todo en la parte ya de clasificación, cuando veamos el APG, los APG, obviamente ahí vamos a ver solamente las plantas con flores. Igual vamos a mencionar también las plantas sin flores como las gimnospermas, pero más que nada esta clase o esta asignatura en general va enfocada a las plantas con flores, que son las más comunes y que vamos a estar viendo siempre. Eh, y finalmente entregar una base teórica práctica para las asignaturas que vienen después, como ecología, evolución,
Finalmente, estas asignaturas como zoología y botánica son fundamentales para comprender y entender la ecología y la evolución de las especies. ¿Qué más? Ah, perdón. Bueno, ¿en qué va a consistir? ¿Cómo se va a evaluar los laboratorios? Vamos a tener controles sorpresa, o en realidad vamos a tener quizzes de entrada. Esa es la idea, tener quizzes de entrada. Eso va a permitir reforzar lo que se va a ver en cátedra. Esto igual no es tan definitivo. Habíamos considerado un herbario que iba a valer el 35% de la nota de laboratorio. Pero claro, no sabemos bien cómo lo vamos a hacer porque va a ser todo online. Eso aún estamos discutiendo. Y un trabajo grupal, no sé si les comentó el profe Atala, que por un lado él había considerado hacer un trabajo grupal, no sé si se les comentó de qué se trataba. Bueno, pero la cosa es que por otro lado se nos estaba ocurriendo que podríamos hacer una ficha de clasificación de especies según categoría de conservación. Esas son las fichas que no sé si han visto alguna vez alguna ficha de clasificación. Por ejemplo, cuando buscan alguna especie que está en peligro de extinción y les sale una ficha del Ministerio del Medio Ambiente donde salen las características, el nombre, por qué está bajo esa categoría. Bueno, la idea es que nosotros podemos hacer un trabajo de investigación que permita hacer una ficha de clasificación de especies y proponer una categoría de conservación. Esto va a ser un trabajo vinculante porque va a tener una repercusión sobre la conservación de diferentes especies que puedan crecer en los sitios donde ustedes viven. Obviamente, ahí le vamos a explicar de qué se trata y cómo se puede hacer. Y bueno, una elaboración de una clave dicotómica y todo eso es un 15%. Bueno, como saben, si la nota de laboratorio es inferior a 3.95, se debe dar examen de forma obligatoria. La idea es que no den examen porque generalmente los exámenes, como esta es una asignatura relativamente fácil, si van a examen es porque probablemente no pasen el ramo. Realmente el Atala hace examen que son muy coladores. Y bueno, como saben también, la nota final de cátedra corresponde al 60% y la nota del final de laboratorio corresponde al 40%. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto? Bueno, y ahora la idea es ir afinando un poco los detalles, o sea, las cosas que se han visto en cátedra. La idea es que ahora las preguntas que tengan del quiz las podamos ir respondiendo, si es que alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta. Ahora durante esta cátedra, o sea, durante esta clase, la idea es que se vayan, que ya no tengan más dudas, o bueno, si es que tienen alguna duda posterior, igual las pueden hacer por correo. Bueno, existen algunas diferencias entre morfología y anatomía. Como saben, los seres vivos están compuestos por diferentes órganos. En el caso de las plantas tienen hojas, tienen tallos, tienen raíces, y también esos órganos están compuestos por tejidos, diferentes tejidos que están formados por células. Esas células pueden ser de tipo meristemática, que son células que no están diferenciadas, a células que pueden estar completamente diferenciadas, como las células fotosintéticas, por ejemplo, o células de almacenamiento de nutrientes. Y por un lado, tenemos la anatomía que estudia la estructura y la forma de los seres vivos y las relaciones que existen entre estas diferentes partes que las constituyen. Es decir, más que nada, cómo están, la forma en que están dispuestos estos órganos en este ser vivo. Y por otro lado tenemos la morfología, que es netamente la forma que tienen cada uno de esos órganos por los cuales se conforma este ser vivo. Por ejemplo, este órgano aquí sería una hoja,
pero tiene una morfología bastante especial y eso tiene un nombre. ¿Cuál es la ventaja de que cada uno de los órganos tenga alguna forma y que esa forma tenga un nombre especial? Finalmente se ocupan nombres técnicos para definir cada una de estas estructuras. Y en vez, por ejemplo, cuando vamos a la ferretería y uno le pregunta al vendedor, me da esta cosita redonda que se pone en esta otra cosita que no sé cómo se llama, y nos damos 1000 vueltas para explicar una cosa. Bueno, cada una de esas cosas o esas piezas tiene un término particular, y la idea es que con esta asignatura podemos tener alguna noción de cómo se llaman esas formas particulares de estos distintos órganos que componen el ser vivo. Y de esta forma podemos ir entregando las bases que nos van a permitir reconocer cada una de estas especies o en algunos casos familias de plantas particulares, familias que son muy abundantes. No, tampoco nos vamos a enfocar en plantas o en grupos que sean tan poco conocidos, sino la idea es que tengamos una base general que nos permita vincularnos con esta, para aplicar este conocimiento. Y bueno, la anatomía y la morfología no es una rama que se aplica solamente a la botánica, sino que está presente en muchas otras disciplinas, como la zoología, por ejemplo. Y bueno, una de las preguntas que aparecía en el quiz era cuáles eran algunas de las características de los tejidos meristemáticos. ¿Alguien me puede nombrar algunas que se acuerden? Perdón. ¿Nadie? Profe, tenían un núcleo grande y tenían pared primaria, o sea, pared, ay, me olvidé. Tenían pared delgada. Ya. ¿Por qué creen ustedes que tienen las paredes delgadas y un núcleo grande? Porque están en constante división. Claro. Una de las razones de por qué las células meristemáticas se caracterizan por tener un núcleo grande es porque, claro, al estar en constante división necesitan un metabolismo, o sea, su metabolismo está reproduciendo continuamente DNA, por lo tanto va a producir una gran cantidad de DNA que va a permitir generar una nueva célula a partir de la otra. Y también, porque tiene una pared bastante delgada, es porque no tiene sentido generar una célula con paredes tan robustas si se van a estar dividiendo continuamente. Por lo tanto, las paredes celulares de la célula meristemática digamos, son delgadas justamente por eso, porque se están dividiendo continuamente. Y generalmente las células que ya están más diferenciadas, como por ejemplo las que van a formar la corteza o los vasos vasculares, tienden a acumular mayor cantidad de materia que les va a permitir cumplir esa función final que va a ser, por ejemplo, el sostén o transportar nutrientes, etc. ¿Cuál otra característica se acuerdan que tenían las células? Escasa mitocondria. Tienen escaso número de mitocondrias y también son muy poco desarrolladas. No es como una mitocondria de una célula adulta diferenciada. Y generalmente la energía que utilizan estas células es proveniente de otras células acompañantes que le van a estar entregando esta energía. Por lo tanto, finalmente estas células van a tener la principal función de poder generar la materia para generar más células y estar dividiéndose continuamente. ¿Qué más? ¿No tienen plastides desarrollados? No tienen plastidios, claro. Generalmente podemos encontrar protoplastidios, que son como los primordios o los primeros plastidios que en algún momento, cuando la célula ya va a estar diferenciada, se van a comenzar a desarrollar.
¿Cuáles son los plastidios? ¿Qué tipo de plastidios existen? ¿Se acuerdan de eso? Está el etioplasto, está el cloroplasto, el cromoplasto, el oleoplasto, proteoplasto, esos, ¿o no? Claro, son organelos que son exclusivamente de las plantas y tienen funciones, cada una tiene funciones particulares. No todas las células tienen todo este tipo de plastidios. Son, por ejemplo, si nosotros encontramos una célula que tiene un plastidio particular, no sé, por ejemplo, un amiloplasto o tiene una alta concentración de amiloplasto, probablemente sea una célula que está dentro de, por ejemplo, una papa, que es una estructura que permite acumular nutrientes y que van a ser utilizados esos nutrientes, esos carbohidratos, durante la época desfavorable, como lo hacen las papas en general, que son plantas que crecen durante la primavera y en invierno, cuando ya está todo congelado, sobreviven como bajo suelo, una forma de hibernación, y el alimento que van a utilizar es generalmente a partir de lo que está guardado en estas estructuras, que son los tubérculos, y también van a utilizar toda esa acumulación de energía durante el inicio de la temporada. ¿Cuáles son los otros plastidios que recuerdan? ¿O alguien me puede explicar los otros plastidios que mencionaste? Los cloroplastos, ¿alguien sabe qué es un cloroplasto? Nadie sabe qué es un cloroplasto. El cloroplasto viene del etioplasto, ¿no? Y el cloroplasto toma ese color verde dado que recibe luz y con eso empieza la formación de energía y todas esas cosas para la planta. ¿Cuál es el pigmento que tienen los cloroplastos? Clorofila. La clorofila, justamente. ¿Recuerdan algún tipo de plastidio? Los helioplastos, el helioplasto. ¿No? Leucoplasto. Creo haber escuchado en biología 1. ¿Alguien sabe qué son los leucoplastos? Los leucoplastos eran cuando todavía no recibían luz y no se diferenciaban en cloroplastos, ¿o no? Claro, sí. Y leuco Era significa blanco, pero se llama leucoplasto. Están los cromoplastos, cromo significa color, y son organelos que almacenan pigmentos, que le dan la coloración a las diferentes partes del planta, una flor, un tallo también podría ser. Y claro, una de las cosas que caracteriza a las células meristemáticas es que no tienen sustancia ergástica, como dijimos, son productos del metabolismo celular, ya sea de reserva o de desecho, y se acumulan en las paredes, en las vacuolas o en los plastidios. Por ejemplo, uno son los carbohidratos, que como dijimos, pueden acumularse en los amiloplastos, que son estos plastidios que generalmente están en las papas, o también pueden ser carbohidratos como por ejemplo la hemicelulosa. ¿Alguien había escuchado de la hemicelulosa?